contentos, agradecidos del Señor. ¿Sí? Como decía un hermano de otra congregación, contento, Señor, contento. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y otra denominación de la competencia por allí. Decía, contento, Señor, contento. Gloria al Señor. Qué bueno volver a verles, qué bueno saludar a nuestros hermanos que están en Zoom. Saludos para cada uno de ustedes. Espero que estén recibiendo bien la transmisión. Saludos para quienes nos están siguiendo en Facebook. Gracias al Señor. Gracias por estar en la casa del Señor, por congregarnos en esta ocasión. Vamos a la palabra del Señor. Gracias, Mario, por ya grabar. Gracias. El valor de las pruebas. Es interesante que Santiago, sí, el apóstol Santiago, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Estén siempre gozosos cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? O sea, estén gozosos entendiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y también en 1:12, poco más adelante, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago tiene claro que importante es pasar por las pruebas con gozo y considerarse dichoso, bienaventurado, cuando tenga que enfrentar la tentación, cuando la haya resistido, porque entonces recibirá la corona de vida. Parece extraño esto, pero hoy día los tiempos que vivimos se prestan para estar o para vivir estados tensionales fuertes. Hoy día el mundo está en prueba, el mundo está en aflicción, el mundo está en desesperación, el mundo está en angustia, el mundo está en muchos males. Y el mundo también comprende a la iglesia. La iglesia también está viviendo situaciones tensionantes, estresantes. No sé si le ha pasado, pero en algún momento nos quedamos en el pensamiento, en un problema, en una situación, en una aflicción. ¿Y qué sucede? Perdemos el foco de la adoración a Dios. Perdemos la posibilidad de bendecir al Señor porque nos quedamos, como digo, allí, en un problema, que es muy real, que es muy cierto, que es muy fuerte. Pareciera que Santiago lo que nos está diciendo, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe, y aquí hay algo interesante, lo que Dios prueba es la fe. La fe, la fidelidad de cada creyente. Lo que se pone a prueba es nuestra fidelidad a Dios. Ese es el sentido de fe, la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fidelidad. Lo que Dios espera que seamos fieles. Fieles. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra prueba y la palabra tentación aquí en Santiago
vienen de la misma voz griega, peirasmos, y se usa para referirse a todo tipo de conflictos que nos viene de afuera. Peirasmos habla de tentación, pero también habla de prueba. Se usa la misma palabra para hablar de todo tipo de conflictos que vienen desde afuera y que nos hacen sufrir, que nos afectan. Una adversidad es una prueba y una tentación también es una prueba. O sea, la palabra prueba, peirasmos, se usa aquí para tentación y para lo que conocemos como una prueba. La diferencia está en la fuente de esa prueba. Dios prueba para hacer crecer. Dios usa la prueba como una metodología de crecimiento. La tentación es hacer caer, y eso viene del diablo. El diablo tienta para hacer caer, en ambos casos es una prueba. ¿Sí? Y, por ejemplo, Dios probó a Abraham, Génesis 22, probó Dios a Abraham. Abraham habría de ser el padre de la fe, necesitaba ser probado por Dios en muchas áreas. Y pasó bien todas. Probó Dios a Abraham. Dios prueba nuestra fidelidad. Pero también el diablo tienta. El Señor Jesucristo fue tentado por el diablo. En ambos casos es prueba. La diferencia está de dónde viene la prueba. Si viene de las tinieblas, si viene del diablo, es para hacer caer. Pero si viene de Dios, es para hacer crecer. En ese sentido, Santiago dice, se considérese bienaventurado. ¿Sí? Vivamos los momentos de prueba con sumo gozo, con gran gozo, con mucho gozo, entendiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fidelidad produce paciencia. Santiago dice que la prueba sirve como instrumento de Dios para forjar fidelidad en los creyentes y hacerles crecer en todas las virtudes necesarias en el proceso de la maduración espiritual. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales. Hay un proceso de Dios, hay un propósito de Dios a través de las muchas dificultades que nos toca vivir. Muchas dificultades son por errores nuestros, tenemos que rescatar eso o distinguir eso. Muchos de nuestros conflictos son por desaciertos nuestros, por equivocaciones nuestras. Pero hay otros muchos que están más allá de nosotros. Nuestro mundo es un mundo de violencia, de situaciones conflictivas, que no son nuestra responsabilidad, pero que nos toca vivirlo. El texto que hemos leído menciona 3 virtudes que se desarrollan a partir de la prueba de la fidelidad. Repito, lo que Santiago dice, la prueba de vuestra fidelidad produce paciencia. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿qué tan fiel soy al Señor? Él espera fidelidad. Y fidelidad es sinónimo de credibilidad, es sinónimo de sinceridad, es sinónimo de transparencia. La prueba de vuestra fidelidad produce paciencia. Y la paciencia produce madurez emocional e integridad moral. Así que, bienvenidas las pruebas. Amén. Señor, dame paciencia. ¿Cuánto lo han dicho alguna vez? Señor, dame paciencia. Y el Señor dice, ahí le va una prueba.
Porque la prueba la paciencia se forja a través de las pruebas. ¿Sí? Dame paciencia, mándame una pruebita. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hay un proceso de maduración, de crecimiento a través de las pruebas. Por eso es que son bienvenidas, no deseadas muchas veces, pero necesarias. Bienaventurado, dichoso el que se halla en una prueba. Y estamos en un mundo de pruebas, hermanos. La iglesia está viviendo una situación de decadencia en muchos casos, apostasía en algunos casos, confusión en otros casos. Estamos viviendo tiempos de prueba y vamos a seguirlo así. Entonces, lo primero que se forja acá, entrando a detallar en particular, lo primero es forjar la paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia, macrotumia. ¿Sí? Esto es largura de ánimo, quietud en la peor de las adversidades, es paciencia. La virtud de quien sabe sufrir y soportar adversidades con firmeza de ánimo. La paciencia significa tener autocontrol en los momentos difíciles. Perder la paciencia es perder el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Nos ponemos mal genio, se nos nubla todo, hay reacciones agresivas, perdemos paciencia, nos descontrolamos emocionalmente. Y cuando entramos en esos cuadros de descontrol, ¿quién puede orar en esa condición? ¿Quién puede orar enojado? No, estoy enojado, no puedo orar. Furioso, no puede orar. Le inhibe, le cohíbe la posibilidad de orar si está con un cuadro de ira. Prohíbe, impide. Y es ahí donde la paciencia es importante. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Aún en medio de la adversidad, porque Dios tiene control de todas las cosas. Amén. Él es soberano sobre toda adversidad. Él tiene control de todo lo que para nosotros es imposible. Aleluya. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que no se le escapan las situaciones adversas. El mundo no puede controlarse a sí mismo. El mundo no puede controlar las situaciones, no lo puede hacer. Tenemos nada más aquí, hace un mes, una guerra. ¿Quién la puede controlar? No. No se ha podido controlar aquello. Y hay un país que impone su voluntad sobre otro. Y los que están alrededor no pueden hacer mucho. Hay muchas situaciones que no se pueden controlar. Pero la paciencia nos ayuda a esperar en Dios. Pacientemente esperé en Jehová, decía el salmista. Pacientemente esperé. Amén. Tenemos un Dios que tiene control de todas las cosas. Por eso es bienaventurado el pasar por estas experiencias, porque nos ayudan a crecer en paciencia, largura de ánimo, estabilidad emocional. ¿Qué sacamos con la rabia? No resuelve nada. No resuelve problemas. Nos hace mal.
Pablo decía a los filipenses, estén siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Que demos gracias en todo. Que aprendamos a agradecer a Dios en todo, no solo en los buenos, sino también en los malos momentos, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Parece extraño. El valor de la prueba es formar carácter cristiano, formar a virtudes tan importantes como esta, la paciencia. La capacidad de esperar en Dios, la capacidad de llevar toda adversidad a los pies de Cristo. Y así, Señor, esto me descompone, esto me hace mal, esto no me gusta. Y el Señor recibirá esa petición. Pero no la puedo resolver. No la puedo resolver. El mundo va en una decadencia moral cada día. La corrupción, la maldad se están incrementando cada día. Entonces, bienaventurado el que soporta la prueba, el que soporta la tentación. La prueba de vuestra fe, la prueba de tu fidelidad produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que lleguen a ser perfectos y cabales. La paciencia se va forjando. Si nos detenemos a mirar el problema y a tratar de resolverlo, repito, desviamos la mirada de Dios. Perdemos el foco de la adoración, de la alabanza que debiera ser nuestro soporte. Nuestra tarima debiera ser, ante todo, la alabanza a Dios. Aleluya. Porque con ello exaltamos al Señor. Aunque la tierra tiemble, decía también el salmista, aunque ruja el mar, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo, gracias, todos los días de mi vida en la casa del Señor. Aunque la tierra tiemble, aunque ruja el mar, yo estaré confiado. Aleluya. Aleluya. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Eso es ser fiel a la palabra que le hemos empeñado al Señor, de amarte por sobre todas las cosas, de adorarte, pase lo que pase. Eso lo hemos dicho muchas veces. Hemos comprometido fidelidad a Dios aún hasta la muerte. Fidelidad es permanecer. Fidelidad es no cambiar. Fidelidad es no romper el compromiso. Fidelidad es mantenerse en lo que hemos prometido a Dios. La prueba de vuestra fidelidad produce paciencia. Hubo un hombre de Dios, un varón de Dios, un líder que le dijo al Señor, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Jesús sabía que su compromiso no era tan sólido. Y le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Jesús conocía el corazón de Pedro. Sabía que el corazón de Pedro era un corazón muy pentecostal, muy fervoroso, muy colérico, pero que su fidelidad no era tan sólida. Jesús sabía lo que iba a suceder. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Pedro dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Bueno, conocemos el resultado. Esa noche
cuando se estaba haciendo el juicio a Jesús, allí había mucha gente, había frío, estaban en fogatas, y alguien dijo, tú eres uno de ellos. En el hablar se conoce que eres uno de ellos. No, yo no conozco a ese hombre. Aparece una señora y le dice, tú eres uno de ellos. No, está equivocada, yo no le conozco. Y un tercero le dice, tú eres uno de ellos. Y dice la Biblia que Pedro maldijo. Tal vez echó una grosería, algo feo dijo, pero se dio cuenta que su fidelidad se había quebrado. La prueba lo superó. A veces hay entusiasmo y decimos rápidamente, ligeramente, Señor, yo estoy contigo hasta la muerte. Pero va a venir la prueba y va a probar esa fidelidad. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Dios es fiel para sostenernos aún en los peores momentos. Dios ha prometido estar con los suyos siempre. He aquí estoy con ustedes para siempre. Y el Señor está en medio nuestro. El Señor está en el corazón de cada creyente. Amén. Por eso que es necesaria la prueba, para probar la fidelidad de cada uno de nosotros. Probar el peso de las palabras que prometemos a Dios. Y muchas veces, al igual que Pedro, nos vamos a encontrar fracasados. Yo creo que nos ha sucedido y duele. Duele no haber sido capaz de superar la prueba o de haber caído en la tentación que el diablo nos puso en alguna ocasión. Dios nos prueba para crecer. El diablo nos tienta para caer. A veces caemos por la tentación del diablo y a veces no soportamos la prueba. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no soporta la prueba? No habría habido un padre de la fe. No habría existido un Isaac como tipo de Cristo. Pero Abraham soportó la prueba. Paciencia, ¿no? Como ejemplo de paciencia y autocontrol tenemos la experiencia de Pablo, quien dijo, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez y tener en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frasecita tan conocida y tan usada o mal usada siempre. Para cualquier cosa usamos la frasecita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queremos emprender algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo nos diría, eso no es lo que dije yo. Pablo dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a estar entero, esa es la idea. He aprendido a estar centrado cualquiera sea mi situación. Sé vivir en escasez y sé tener abundancia. Pablo viene de una posición económica elevada. Un rabino que estudió en una de las escuelas más caras de la época, la escuela de Gamaliel. Era un hombre de posición, de economía buena. Nunca tal vez había pasado hambre. He aprendido, dice. He sido enseñado a tener y a no tener. Tuvo que pasar por la escuela del aprendizaje, de la aprender a no tener, aprender a pasar hambre. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. En ese sentido decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprender a vivir
cada instante. Los buenos sin envanecernos, ni los malos sin renegar. Eso es madurez, eso es paciencia. Y Pablo tuvo que aprenderla. He sido enseñado, dice, a tener y a no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Permanecer entero. Lo segundo es que la prueba de nuestra fe, de nuestra fidelidad, dice Santiago, produce madurez emocional para que sean perfectos. La palabra perfecto generalmente alude a maduro, emocionalmente maduro. Madurez emocional. Eso es perfección. No es ser intachable, es tener control de las emociones. La prueba conduce a la perfección o madurez emocional en cuanto al comportamiento que se debe tener en frente a toda adversidad. Un creyente de corazón maduro puede mantenerse centrado en la adoración aún en las peores pruebas. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús?, decía Pablo. Prueba, de lucha. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es perfección, madurez, control de emociones, manejo de los sentimientos para no descomponernos. Porque repito, cuando nos descomponemos emocionalmente, perdemos la comunión con Dios. Se pierde de vista nuestra devoción a Dios. Caemos en desesperación, caemos en angustia, caemos en todo tipo de situaciones emocionalmente negativas. Entonces, la prueba de vuestra paciencia también permite que seamos perfectos. Perfectos, emocionalmente maduros, centrados, equilibrados, para que no se pierda la comunión con Dios en nosotros, para que sean maduros. Estamos sujetos a luchas, vamos a seguir sujetos a adversidades. No sé si alguno de nosotros tendrá que enfrentar alguna vez, como lo han hecho tantos hombres y mujeres de Dios, una cárcel, un juicio o la muerte. No hemos llegado a eso, gracias a Dios. No hemos llegado a eso. ¿Sí? Pero el llamado es a estar contentos siempre, gozosos. Estar con gran gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fidelidad produce paciencia. Bienaventurado el que soporta la tentación. Creo que es una palabra que la necesitamos en estos tiempos. En nuestro país hay incertidumbre, hay dudas, hay sentimientos negativos. ¿Qué va a pasar con este gobierno? ¿Qué vamos a vivir? ¿Tendremos que comer? ¿No tendremos que comer? Un sinfín de situaciones que si ponemos atención a ello, perdemos lo más importante, la mirada en las cosas de arriba. Dios es fiel para sostenernos. Así ha sido siempre. Dios se valió de cuervos en algún momento para darle de comer a su siervo. Lo llevó a un arroyo que después se secó. Pero Dios cuidó de Elías. Y puede proveer cuervos para también darnos a nosotros. Puede abrir manantiales donde hay sequedad. Sí. Dios ha prometido no desamparar a los que amamos su nombre. No nos ha prometido que no vamos a tener dificultades. Al contrario, en el mundo tendrán aflicciones. Pero confíen,
yo he vencido al mundo. No van a mejorar los tiempos. Habrá prueba, habrá dificultades. Nuestra fidelidad está a prueba continuamente. Pero con ello se irá forjando la madurez. Dios nos irá enseñando a ser equilibrados, centrados, control de las emociones. ¿Sí? Un ejemplo de madurez emocional en medio de la prueba es el caso de Abraham, que en el medio del dolor para sacrificar a su hijo, vio la posibilidad de adorar a Dios. Conocemos la historia. Abraham, un anciano de 100 años, no había tenido hijo, aunque Dios le había prometido. 25 años antes, Dios le había dicho a Abraham, serás padre de multitudes. Le cambió el nombre, Abraham por Abraham, padre de multitudes. Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Un anciano de 75 años. Llegó a los 100 años y no había nada. No había nada. Le dio el hijo Isaac. Y cuando habían pasado, se estima, unos 12 años, Isaac era un adolescente de unos 12, 15 años más o menos. Porque dialoga con el papá, cargaba la leña, o sea, ya no era un bebé. Un adolescente. Y Dios le dice una noche, lo despierta, le dice, Abraham, ve a Moriah, 3 días de camino, ve al monte Moriah y ofréceme allí en sacrificio a Isaac. Le pidió un sacrificio absurdo, un sacrificio que Dios aborrecía, como era sacrificio de vidas humanas. Parece extraño. Dios condenó siempre los sacrificios humanos que se hacían a los dioses paganos, pero en esta ocasión Dios le dice a Abraham, sacrifíqueme a Isaac tu hijo. La Biblia no lo dice, pero Abraham se levantó muy de mañana, tomó algunos siervos suyos, a Isaac, puso la leña sobre las mulas y se dio 3 días de camino. No sé en qué iría pensando Abraham. Tal vez diría, ¿en qué me equivoqué? Tal vez no escuché bien la voz de Dios. No sé, pudo pensar muchas cosas desde un lado humano. Llegó al monte Moriah. Antes el hijo le dijo, padre, he aquí la leña. ¿Y dónde está el sacrificio? La respuesta de Abraham fue, Dios proveerá. Dios proveerá. Pero me imagino que iba con su corazón partido. Se le venía al suelo todas las ilusiones de un heredero de la promesa que Dios le había dicho. Pero él se mantuvo. Llegaron al monte y le dijo a sus siervos, quédense aquí porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Abraham interpretó el sacrificio como una oportunidad para adorar. Para él era la oportunidad especial de adorar a Dios aún en medio de la peor crisis emocional. Por muy espiritual que era, no creo que no haya sentido dolor. No creo que su alma no estuviese partida. No creo que no tuviese alguna duda. Pero fue un hombre que fue fiel. Fue fiel. Preparó todo. El altar, la leña, puso al muchacho. Imagínese eso. Tomó su cuchillo y estaba a punto de degollarlo. Ese era el sacrificio. Después vendría el holocausto. Degollarlo y después prender la leña. Y es posible pensar que estaba con su mano alzada. Tal vez mirando por última vez a su hijo vivo. Y está decidido a bajar el cuchillo y cortar su cuello cuando oye la voz de Dios. Abraham, detente, no lo hagas.
porque veo que temes a Dios. Porque no rehusaste a tu hijo. He ahí el cordero atrapado en el zarzal. Dios se proveerá. Cuando hay fidelidad, Dios provee. Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución. Lo que se quiere probar es la fidelidad. Amén. Bienaventurado cuando seamos probados. Fidelidad, madurez emocional. Y lo tercero que se menciona Santiago, se forja la integridad. Para que seáis cabales, cabales, sin que os falte cosa alguna. El sinónimo más exacto de cabalidad es integridad. Ser cabal da la idea de llegar hasta el máximo de nuestro límite. Hasta el máximo de nuestra capacidad en algo, eso es cabalidad. Llegar al máximo esfuerzo en algo, hasta donde ya más no podemos. Eso es cabalidad. Eso es sinónimo de integridad. Se aplica a creyentes que a los ojos de Dios y de los hombres cubre todos los extremos de lo que se espera de Él. ¿Cuánto es lo que Dios espera de nosotros? No lo sabemos. Pero lo que sí, la cabalidad me dice que debo llegar al límite de mi capacidad física, emocional, espiritual. Eso es cabalidad. Es el máximo esfuerzo. En lo físico, en lo espiritual. Eso es cabalidad, sinónimo de integridad. A este tipo de creyentes Pablo le llama ese obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra, que se puede presentar delante de Dios libremente sin tener nada de qué avergonzarse. ¿Sí? La cabalidad es llegar al límite de la capacidad. Es el esfuerzo que tiene una madre cuando se da por entero por hijo. Digo la madre por la que es la que más hace con un hijo. El máximo esfuerzo. Eso es cabalidad. Por el bien de otro. No quedar tirado en el camino al más mínimo esfuerzo. Para que sean cabales. Si soportan la prueba, Dios les da paciencia y serán capaces de llegar al límite de su capacidad emocional, intelectual, espiritual. Serán capaces de llegar al límite. Cuando alguien dice, ya no puedo más. Ese es el varón aprobado. Eso pasó con Abraham, eso pasó con Job. En medio de su prueba, llegó al límite de su capacidad. Eso ha pasado con muchos hombres y mujeres de Dios. No renuncian a la fe, por difícil que sea la adversidad. Santiago dice, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte detalle alguno. Eso es madurez, eso es crecimiento, eso es integridad, eso es lo que permite la prueba. El diablo es para hacer caer, pero en Dios es para hacernos crecer, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, como dice Pablo a los Efesios, hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, teleios, que llegó al límite, que llegó a su máxima capacidad, teniendo a Cristo como prototipo del hombre maduro, de la mujer madura. Amén. Muchos no van a seguir, muchos no han seguido, muchos han fallado en la prueba, muchos han caído en la prueba. Muchos. Pero Dios nos ayuda a ser fieles, porque Dios es fiel. Dios es fiel.
Dios es fiel para ayudarnos. Dios es fiel para sostenernos. Dios es fiel para guiarnos. Dios es fiel para fortalecernos aún en los peores momentos. La fidelidad entonces a través de las diversas pruebas es la virtud que hace posible que la paciencia, la madurez emocional y la integridad moral se vayan forjando en el creyente. Es el proceso inevitable hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Tened por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Repito, una nota aclaratoria. Gozo espiritual no es lo mismo que alegría. No es lo mismo. La alegría es una emoción. El gozo es un deleite. El gozo como fruto del Espíritu es deleite. Deleítate a sí mismo en el Señor. Eso es gozo. Puede que esté triste, pero está deleitado en Dios. Puede que las emociones sean adversas. No tengo alegría, pero tengo deleite en Dios. Es diferente. La alegría es circunstancial. La alegría está cuando las cosas van bien. El deleite es un estado. El gozo, perdón, es un estado de deleite en el Señor. ¿Se entiende la diferencia? Deleite. Me deleito en el Señor a pesar de la adversidad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El gozo es un estado, es un fruto del Espíritu y es un estado de deleite en el Señor. Entonces tenga por sumo gozo, tenga por sumo deleite cuando se hallen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fidelidad produce paciencia, para que logren alcanzar a ser perfectos y cabales, sin que falte detalle alguno, y alcancemos, como el Señor mismo nos dice, la plenitud de Cristo. Póngase en pie y vamos a orar.